Bienvenidos de nuevo a este canal. En esta sección vamos a estudiar la reactividad química vista desde las funciones de Fukui. Entonces, para nuestros fines va a ser muy simple el cálculo de las funciones de Fukui para estudiar los ataques electrofílico y nucleofílico respectivamente. Entonces, empezamos con la definición matemática de las funciones de Fukui. La definición está contenida en este par de ecuaciones, tanto para la función de Fukui f más y f menos, así es como las vamos a etiquetar. Y son en principio dependientes de R, de todas las posiciones espaciales, o sea que son superficies realmente. Ahora, esas funciones de Fukui tienen su origen en la densidad electrónica. La densidad electrónica es n ρ y n es el número de partículas. Tau es un parámetro que va desde 0 a 1. Entonces, en la primera ecuación de este conjunto de ecuaciones 1, tenemos la densidad en n0 más tau de r, puesto que la densidad depende de las posiciones de todo el espacio en donde está inmersa la molécula, menos ρ de n0 de r. n0 entonces se sobreentiende aquí como el sistema neutro, ¿verdad? Eso dividido tau, y voy a tomar el límite cuando tau tiende a 0. Eso sería como un límite por la derecha, cuando hay un exceso de un electrón. Por la izquierda vamos entonces a tener el límite cuando tau tiende a 0 de R de N0, es decir, la densidad del sistema neutro que no depende de tau, menos ρ de N0 menos tau de R dividido tau. Y este es el límite por la izquierda, en donde hay la deficiencia de un electrón en el sistema. Esos dos límites son respectivamente la derivada de la función ρ, de la función densidad, derivada de la función densidad respecto al número de partículas cuando el potencial externo es fijo, es constante. Ese potencial externo es el potencial definido por las posiciones atómicas, puesto que los núcleos están ejerciendo, por tener carga, una fuerza electrostática sobre los electrones, y es fija cuando yo le quito un electrón al sistema, o cuando yo le doy un electrón de más al sistema. Entonces nu, su índice nu, denota que el potencial externo o la geometría es fija, tanto cuando hay deficiencia como cuando haya exceso de carga. F más de R se define como eso, como la derivada de ρ de R de N por la derecha, cuando hay un electrón de más, y F menos de R se define como la derivada de ρ R de ρ de R, que depende de R, respecto a N, por la izquierda, cuando hay una deficiencia de un electrón en el sistema neutro. Y eso en términos de las densidades puras, puesto que ρ no depende de tau explícitamente, va a ser ρ de n0 más 1 en R menos ρ de n0 en R. Sería las diferencias de las densidades electrónicas cuando tengo un electrón de más menos para el sistema neutro, cuando no hay exceso, cuando no hay ni deficiencia ni exceso. Y similarmente la F de menos es igual a la ρ de N0 de R, la ρ de la densidad del sistema neutro menos la densidad del sistema cuando tengo deficiencia de un electrón. Recuerden que esto es a potencial externo, a geometría fija. Ya teniendo la geometría optimizada del sistema neutro, puedo quitarle un electrón al sistema, en este caso con charge más 1 y con charge menos 1, y puedo tener las diferentes densidades. Pero aún nosotros lo vamos a hacer más fácil, más fácil el cálculo de las funciones de Fukui. Hay una versión que es la versión condensada en términos de las poblaciones, y ese F más y F menos tienen para nuestros fines esta última expresión. La F más nu de K se va a leer como la función de Fukui más al potencial externo fijo para el átomo o el núcleo K. Similarmente, la F menos es la F menos de K, la F menos
nu de K para un potencial externo fijo para el késimo núcleo. O sea, K va a correr sobre las especies atómicas, incluso sobre cada especie atómica que haya, sobre cada especie y además sobre cada etiqueta de átomo. Puedo tener carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, puedo tener hidrógeno 1, 2, 3. Esos K corren sobre cada uno de esos carbonos y sobre cada uno de esos hidrógenos. Entonces ya habíamos visto en la transparencia anterior que esas F más y F menos están en términos de la densidad. Es lo mismo, solamente que aquí le estamos poniendo una etiqueta que es la etiqueta de la especie atómica. Y eso es aproximadamente centrada en el núcleo a la población, un análisis a la población del núcleo K manteniendo el potencial fijo externo para n más 1, cuando tengo un electrón de más, menos P nu n para la población para el sistema neutro. Entonces voy a tener para un átomo, para una especie atómica, la diferencia, voy a tener dos poblaciones que provienen de dos cálculos diferentes. Una cuando tengo un electrón de más y la del sistema neutro, que es n en este caso. En las ecuaciones 2, n es lo mismo que n0 en la ecuación 1, sistema neutro. Y F menos nu de K va a tener una definición, una aproximación muy similar, que es P nu K de n menos el P nu K de n menos 1 de R. En este caso, pues no va a depender de R porque el análisis de población que vamos a utilizar pues es una carga asociada o una población asociada a el centro del núcleo, a la especie atómica. Entonces va a tener un porcentaje de 6.19 o 5.40, lo que sea. Esto en términos de carga. Estas dos funciones definen los ataques nucleofílicos y electrofílicos, respectivamente. Nucleofílico para la F más nu y electrofílico para la F menos nu de K. ¿Okay? Ahora, nosotros vamos a utilizar por el momento el análisis de población de Mulliken. En el análisis de población de Mulliken, la carga, o en cualquier análisis de población, la carga asociada a un núcleo va a ser igual al número atómico de ese núcleo menos la población de ese núcleo atómico. Esto es muy importante. Esto es una relación que hay, esta es la relación que hay entre la carga del análisis de población y la población en sí. Una aclaración, y esta es la última transparencia de esta presentación, es una presentación demasiado corta. La carga de Mulliken del código que nosotros estamos utilizando, NWKen, es la población de Mulliken. Y recuerde que en la transparencia anterior veíamos que la aproximación que nosotros vamos a utilizar está en términos de la población de Mulliken, ¿ok? Entonces, la carga que imprime el programa NWKen realmente es la población de Mulliken, ¿ok? Muy bien. Vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a mostrar el ejemplo de una población para la molécula de hidrógeno, para la H2. Entonces podemos mostrar esta salida y vamos a mirar qué son las cargas y las poblaciones ya en el código en sí. Entonces vamos hasta el final y vamos a mirar cuál es la última análisis de población de Mulliken que imprime el programa. Este es el último análisis de población de Mulliken que imprime el programa. Lo voy a subrayar. Entonces, para el hidrógeno, puesto que es una molécula diatómica mononuclear, para el hidrógeno 1 voy a tener una carga, esta primera carga es la que necesito, una carga de 1.0 para el hidrógeno 1 y una carga de 1.00 también para el hidrógeno 2. Es esto lo que estoy leyendo. Y estas nos vamos a olvidar por el momento. Estas shell charge son las cargas por shell para el 1s y para el 2s, de tal manera de que si yo sumo estas dos me tiene que dar la carga total. Entonces vamos a omitir las shell charge
y nos vamos a centrar solo en las charges, en las cargas totales netas asociadas a los núcleos de los átomos. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener varios, para mi informe 2, voy a tener varios análisis de población porque tengo varias corridas. Una para el sistema con un electrón, otra para el sistema con menos un electrón, y voy a tener una para el sistema neutro. De hecho, tengo 3 corridas. Con esas 3 corridas puedo, recordemos la presentación, calcular las F más y F menos asociadas, las F más y F menos asociadas a las funciones de Fukui con la población. Recordemos, con la población. Aquí está fácil la lectura de que para la F más necesito la población del sistema N más 1, ¿verdad? Ya la NU está explícita porque hicimos cálculos puntuales sobre la geometría optimizada para el sistema neutro, o sea que el potencial externo es constante, los núcleos no se modificaron, los núcleos no se distorsionaron debido a que haya uno o menos un electrón de más o de menos en el sistema respectivamente. Y aquí tenemos la población del sistema neutro. Entonces, para una función F más necesito la salida de un electrón de más menos Pn menos P sub n, que es el sistema con el sistema con carga cero o el sistema neutro. Y similarmente para la F menos. Creo que no haya ningún problema en ello. Listo. Muy bien. Entonces ya sabemos leer para uno y para otro las poblaciones. Ok. En este momento me dispongo a explicar un programa bastante interesante que tiene que ver, una entrada, un punto NW, que tiene que ver con las gráficas de los orbitales moleculares, los MO, Molecular Orbitals. Permítanme por favor mostrarles esta entrada. Entonces, en esta entrada yo se las voy a compartir, nada más ustedes tienen que modificarlas y hacer la analogía con el sistema que nosotros estamos estudiando del 2-metilbutano-2-eno. Entonces, aquí tenemos el start normal, vamos a prescindir del title. En el informe, aclaro algo, que esta explicación de los orbitales moleculares es para el sistema neutro nada más. Podemos incluso, las personas que quieren hacerlo, podemos hacerlo para cualquier otra configuración electrónica, pero en este momento vamos a hacerlo para el sistema neutro nada más. Entonces vamos a poner char 0 y podemos olvidarnos de estas unidades, la geometría está en unidades atómicas, ¿va? Eso, si yo las tuviera en unidades atómicas está bien, si yo las tengo en unidades en Armstrong está bien. Bueno, lo voy a dejar vivo. Las personas que lo voy a dejar como habilitado, como opcional. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos leer los outputs, pero los outputs están en términos de las unidades atómicas. Entonces, ¿para qué hacer transformaciones a unidades a Armstrong, sabiendo de que el output no lo da en unidades atómicas? Lo dejamos así porque puedo hacer el cálculo así. Entonces, lo dejamos, digámoslo, a la elección del estudiante, del lector, para que ponga la geometría en las unidades que él desee. Como es costumbre, el bloque de geometría, después el bloque de base, ya sabemos cuál es la base también está explicada en el video anterior, y finalizamos con el bloque de base, end basis. Este end es de el basis. Muy bien, en este caso, pues ya saben, tengo una especie atómica y por lo tanto nada más invoco la librería para esa sola especie atómica. Si tuvieran varias especies atómicas puedo poner asterisco o puedo poner, como también lo ilustré en el video anterior, las etiquetas de las especies atómicas que hayan y llamar el mismo bloque de librería, library, y la librería de la función de onda, de la función base que ustedes necesiten. En este caso, obviamente, esto es un ejemplo ilustrativo. No voy a hacer lo que debemos hacer.
Ustedes lo tienen que modificar y la base es otra, la que dice el informe. Esto es un ejemplo ilustrativo, hago énfasis en eso. Después el SCF. Esto es para poder imprimir el orbital molecular respectivo. Entonces el SCF. En el SCF tenemos, esto es algo muy importante. Esto es sintaxis. Vamos a poner vectors, outputs y vamos a poner el mismo nombre antes del moves que hay en el start. Estos nombres sí tienen que ser igual. Y con el con el mux que vemos ahí, movix. Y terminamos el SCF. Entonces le damos en SCF. Ese va a ser nuestro SCF. Y le vamos a dar tags SCF. Seguimos. Nosotros tenemos que especificar un bloque que es el dplot. Este bloque se va a encargar, este bloque anterior del SCF y lo que hasta acá va en ese tags es para hacer cálculos de energía. Sin embargo, esos cálculos de energía se van a necesitar para poder hacer el cálculo de la gráfica del orbital molecular que nosotros deseamos. Esto entonces es sintaxis para poder realizar la gráfica del orbital molecular, y este dplot termina con este end. Hay un bloque de dplot y termina el bloque de dplot con el end. Vamos a ponerle un title. Ese title tiene que ser el mismo que este SCF H2 y que el start. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a poner el vectors. Igualmente aquí tiene que ir el mismo nombre que le hemos puesto en el SCF y que le hemos puesto en el start. Punto mux, que es lo que tiene el SCF, prácticamente el mismo título. Hay un límite, estos límites son la caja, estos límites definen el espacio en donde va a estar ese orbital molecular. Hay que especificarle al programa en qué retículo va a estar, en qué caja, porque va a estar embebido. El programa necesita límites en X y Z para poder graficar el orbital molecular. Si nosotros no le damos eso, o se los damos mal, puede que el orbital molecular quede truncado, que no salgan los óvulos bien dibujados como nosotros lo esperamos. Y el spin total, esto es sintaxis, siempre va a ir el spin total, porque el programa puede discriminar entre spin alfa y spin beta, y también puede darnos el orbital molecular por spin, el orbital molecular para spin alfa y el orbital molecular para spin beta. En este caso nosotros no necesitamos esos orbitales moleculares por spin, sino que necesitamos la suma de los orbitales moleculares. Eso es lo que significa el spin total. Después vamos a decirle de que son gaussianas y que también me lo imprima en un formato que es el formato del programa Gaussian. Esto es muy importante. Orbitals view. ¿Qué orbital voy a imprimir? En el orbitals view, esto es sintaxis, siempre va a ir, pero lo que va a cambiar son estos dos números. Para yo imprimir un solo orbital molecular, siempre voy a poner 1 en el primer número. Para imprimir 2, pues pongo 2, para imprimir 3 pongo 3. Sin embargo, si quiero imprimir 1, el segundo número indica qué orbital molecular voy a imprimir. En este caso, el orbital molecular que estoy imprimiendo para la molécula de H2 es el orbital molecular 2, que corresponde al LUMO, al primer orbital molecular no ocupado de la molécula. ¿Ok? Para el primer orbital molecular no ocupado. O sea, no corresponde al estado basal. ¿Ok? Muy bien. Y esto también es sintaxis. Aquí sí le puedo mover. Puedo ponerle en este nombre, esto es sintaxis, output es sintaxis, y este nombre le puedo poner en este caso, en el caso que ustedes van a realizar, podemos ponerle aquí 2-metilbutanodoceno molecular orbital, MO es molecular orbital homo o LUMO, dependiendo del caso. Vamos a hacerlo. Entonces aquí sí le puedo modificar 2-metilbutano 2-eno guión bajo molecular orbital
HOMO, si es el caso, o LUMO, si es el caso. Y ahí voy a especificarle. ¿Listo? Para que quede grabado en este punto .cube, en este archivo .cube, es donde voy a tener guardado ese orbital molecular para luego visualizarlo. Y ¿qué más? Si es vamos a hacer una aclaración bastante interesante. Listo. Nosotros en la molécula de hidrógeno, en este caso, tenemos 2 electrones, porque cada núcleo tiene un electrón. Entonces, yo sé que este orbital molecular que estoy imprimiendo, en este caso, el orbital molecular 2, es el LUMO. ¿Por qué es el LUMO? Porque el LUMO es el Lowest Unoccupied Molecular Orbital. El orbital molecular, el más bajo, lowest, el más bajo orbital molecular no ocupado. O sea, el primer orbital molecular no ocupado. ¿Por qué? Porque en el primer orbital molecular, el estado basal ocupado, voy a tener a los 2 electrones acoplados, uno con spin alfa y el otro con spin beta, para que tengan, para que se cumplan el principio de exclusión del Pauli y para que estén acoplados, para poder que estén en ese orbital molecular. Pero en el segundo, pues ya se me acabaron los electrones. No tengo electrones para llenar el siguiente nivel energético. Por lo tanto, entonces es el LUMO. Ese orbital molecular 2 es el LUMO. Si yo pongo aquí 1, entonces ese orbital molecular es el HOMO, que es el Highest Occupied Molecular Orbital. Eso es HOMO, Highest Occupied Molecular Orbital. Entonces aquí tendría 1. Y es 1 porque es un solo orbital molecular que yo voy a imprimir. ¿Ok? Esto es lo que vamos a practicar con nuestro sistema en este informe 2. Creo que es claro. Termino el end del dplot y por último voy a decirle que me dé el tax dplot. ¡Listo! Para nuestro caso, el orbital molecular que vamos a solamente imprimir un orbital molecular 1 y en el segundo número, ¿qué orbital molecular debe de ir? Entonces tengo que sumar todos los electrones, tengo que hacer el conteo de todos los electrones que tenga en mi sistema y dividirlo entre 2. Y ese es el HOMO, el Highest Occupied Molecular Orbital. Y si le agrego 1, el número de electrones que tengo dividido 2, y a esa división le sumo 1, voy a tener el LUMO, que es el Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Listo. Creo que es claro. Entonces ustedes van a modificar este numerito. El único numerito que ustedes deben de modificar es este. Y ya. De acuerdo a esta explicación. Creo que queda claro. ¿Listo, chicos? Después de hacer la corrida del orbital molecular, ojo, en esa carpeta informe 1, hagan otra subcarpeta que se llame HOMO o LUMO y hacen las gráficas del HOMO y el LUMO. ¡Listo! Tenemos que instalar luego un programa que se llama Avogadro. Aquí voy a mostrarles el segundo orbital molecular de la molécula de hidrógeno. Y deben de tener un punto .cube. Deben de tener un punto .cube, un archivo .cube. ¿Ok? Muy bien. Después de tener ese archivo .cube, van a tener la libertad y instalar el programa Avogadro. Los que tengan máquina virtual ya está instalado. Algunos de ustedes también me han preguntado durante lo que ha transcurrido del curso sobre esa instalación. Es muy fácil de hacerlo. Tanto para Windows como para Linux no hay ningún inconveniente. Entonces, ahí está. ¿Listo, chicos? Entonces, digito Avogadro
y voy a abrir el archivo. En Avogadro se me abre el archivo. Este es lo que voy a ver, la moleculita o el sistema, la geometría de la molécula que yo tenga. Y puedo embellecer, hay varias formas de hacerlo. Hay un tool settings, un display settings, para que las esferas sean más bonitas. Voy a un display settings para mirar cómo puedo embellecer las esferas. Pero bueno, dejemos las esferas por lo pronto así y volveremos en una sección sobre manipulación del el visualizador Avogadro. Entonces aquí me voy a extensiones, Create Surfaces, crear superficies, le voy a Cube File Generated by NWChem y luego también pongo en Color by Cube File Generated by NWChem. Ahora le doy Calculate y en el cálculo voy a mirar el orbital molecular que yo tengo. En base a ese orbital molecular, ustedes por favor van a hacer el análisis respectivo en sus informes 2. ¿Listo? Creo que quedó bastante claro esta parte. Repito, sobre las esferitas, lo más importante es que se visualice. Sobre las esferitas podemos hacer mejores gráficas y explicar algunos detalles que se pueden tener aquí en NWChem. Creo que es bastante sencillo y bastante intuitivo. ¿Listo? Eso es todo. Entonces aquí van a tener ese orbital molecular. Ya saben que este es el orbital molecular 2. Ok. Hay algo más importante también que tienen que tener en cuenta en sus informes. En el informe también le piden acerca del orbital molecular, la energía de ese orbital molecular, del ohm. Entonces aquí voy a ir a la salida, al punto out. Todo es generado como lo hemos ejecutado el NWChem. MPX Hydra, host, y el punto out. Aunque aquí se genere el punto cube, necesitamos también la salida. Punto out. El NW y el punto out. Normal, como se ha generado todo hasta ahora. Vamos a mirar esa salida. Aparte del análisis de población, hay una sección hasta la parte final. Obviamente, en el caso de la molécula que nosotros tenemos, deben de ir a la última geometría, a la última impresión de esos bloques que él imprime cuando hay reconfiguración nuclear, cuando hay distorsión geométrica. Entonces a nosotros nos interesa el último bloque de todo lo que imprime. O sea, el último bloque del Mulliken Analysis Population, que fue lo que nosotros teníamos acá, en el Mulliken Analysis of the Total Density. Esa es lo que nosotros necesitamos, el último de esos. Y también necesitamos los orbitales moleculares, Molecular Orbital Analysis. Y el final, obviamente, este final. Aquí nosotros vamos a tener diferentes vectores. Esos vectores, aquí dice vectors 1, vectors 3, vector 2, vector 4. Los vectores corresponden a las orbitales moleculares que nosotros estamos calculando. Entonces, en este caso de la molécula de hidrógeno H2, tenemos un primer vector que es el primer orbital molecular y la energía de ese orbital molecular. No hay más orbitales. Aquí tenemos la ocupación. Ese orbital molecular está siendo ocupado por dos electrones, uno con spin alfa y otro con spin beta, para cuidar el principio de exclusión de Pauli. Y aquí en el orbital molecular 2 vamos a tener una energía positiva. Este cambio de positivo a negativo nos indica que nosotros estamos cruzando el nivel de energía de Fermi y que estamos yendo de un orbital
ocupado porque tiene energía negativa a un orbital no ocupado. Entonces, el mismo conteo del número de electrones para calcular el HOMO y hacer el gráfica del orbital molecular sirve para acá, para este análisis que ustedes necesitan hacer. Y esta es la energía que necesitan, la energía del orbital molecular HOMO. Entonces ustedes cuentan los vectores que hay y toman la energía que necesitan. Creo que está claro. Creo que está claro. Requerida o la energía que es la que corresponde. La energía que corresponde. Ok. Hay una última cosa en este video que debo de ilustrarlos. Y es referente a cómo copio archivos que estén en NW, que estén en Edit-Salovat, de NWKen, generados por NWKen, pero que estén en Edit-Salovat. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar, por ejemplo, el punto Q, pero está en Edit-Salovat y lo necesito visualizar acá, necesito copiarme ese archivo. Ah, ok. Bueno, en este momento les voy a enseñar cómo se pueden traer ese archivo. Denme por favor unos cuantos segundos y ya. Ok, me voy a salir, voy a decir en la clase 6, aquí estoy en la clase 6. En la clase 6 voy a crear un archivo que se llama informe, para ilustrar, nada más lo voy a hacer para ilustrar, informe 2. Se da informe 2, me voy a informe 2 y voy a copiar algo que yo tenga en Edit-Salovat. Por ejemplo, me voy a copiar la optimización geométrica de la molécula de 2-metilbutano-2-eno. ¿Ok? Entonces, la sintaxis es la siguiente. SCP, esto siempre va, menos P mayúscula, espacio, 3031. El usuario, en este caso voy a ingresar como un estudiante y voy a utilizar el acurso.13, la dirección IP que ya la conocemos, 148.206.50.61, carpeta y el archivo. Vamos a hacerlo ilustrativo, entonces voy a ingresar, abrí otra ventana con control sostenido shift sostenido T y me va a desplegar otra ventana. Entonces esto es porque yo no conozco la ruta. Entonces la ruta es esta, carpeta y archivo. ¿Okay? Es importante también destacar que al final tenemos que ponerle espacio, después del archivo ponemos espacio, punto. ¿Qué significa el punto? Que me lo copia aquí, donde estoy. ¿Y dónde estoy? Estoy en informe 2. ¿Ok? Entonces voy a ingresar, permítanme ingresar a Edit-Salovat. Voy a ingresar a Edit-Salovat y me voy a traer uno de los archivos. ¿Okay? Entonces acá tengo informe 2. Así como ustedes, he generado un archivo que es la salida de la optimización. Entonces yo quiero traerme, por ejemplo, este archivo, el punto .out. ¿Por qué? Porque quiero, nada más por ilustrar. Entonces, para jalarme ese archivo yo debo de poner pwd y debo de copiar toda esta ruta en la carpeta, como carpeta. Entonces, como carpeta voy a poner toda esta ruta. Espacio home, home, /alog, alumnos, todo eso. El archivo que quiero. ¿Qué quiero? ¿Dónde estoy? El archivo que quiero es el punto .out. En el caso de ustedes, lo que se tienen que traer para acá, para la máquina local donde están trabajando, es el punto .cube o cualquier otro archivo que quieran. Aquí me va a pedir el password, lo vuelvo a copiar
y empieza un porcentaje a darse, a evolucionar, a descargar. Le doy ls, perdón, le doy ls y aquí tengo el archivo que deseaba tener acá. Y ya puedo hacer en la máquina local, en la máquina de trabajo en la que estoy, donde estoy trabajando, ya puedo hacer el postprocesamiento de la información con la gráfica y despliegue de el Avogadro o cualquier otra utilería. Bueno chicos, muchísimas gracias por ver este video y estamos en contacto.